La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida a la 12ª edición del Festival de Lenguas y Literatura Indígena Librado Silva Galeana del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a escuchar las palabras del doctor Omar Matamoros, director de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, quien inaugurará con esta actividad los trabajos del Festival de Lenguas y Literatura Indígena Librado Silva Galeana del IPN 2021. Le cedo la palabra, doctor Omar. Muchas gracias, mucho gusto. Sean bienvenidos y bienvenidas a la 12ª edición del Festival de Lenguas, Literatura Indígena Librado Silva Galeana de nuestro instituto. Esta conmemoración se da en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En esta ocasión, nuestro formato de presentación pues será en línea, lo que nos da una oportunidad importante de llegar a más público. Sin embargo, pues se extraña la presencia de todos en presencia. Hemos preparado un programa con la participación de exponentes especialistas en el área de las culturas de nuestros pueblos indígenas, así como de artistas. Escucharemos poesía y canto en diferentes lenguas. Este festival lleva el nombre del maestro Librado Silva Galeana, ya que desde el año 2007, como un reconocimiento al aporte que hizo al rescate de textos e investigaciones invaluables para la lengua y cultura náhuatl. Este festival ha tenido logros significativos con el trabajo conjunto que se ha realizado con el Centro de Lenguas Extranjeras y esta dirección a mi cargo. Al impartirse por primera vez la enseñanza de la lengua náhuatl en el CELEC Zacatenco desde el año 2015. Esto ha significado un gran logro para nuestro instituto, así como el impulso y fortalecimiento que se ha realizado de esta dirección en su área multicultural a través de las jornadas de lenguas y literatura indígena que se llevan a cabo mensualmente desde el año 2019 a la fecha, y la impartición del taller de lengua náhuatl que durante este año imparte el doctor Ignacio Cruz, hijo del maestro Librado Silva Galeana. De esta forma se busca contribuir a generar una cultura de respeto por la diversidad y la inclusión en la comunidad politécnica y público en general. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, y les cedo la palabra al maestro Natal López Tirado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es un gusto tener a tan distinguidos participantes en esta primera actividad de nuestro festival. Un gusto que el Politécnico tenga un festival de lengua y literatura indígena. Y solamente quiero comentar, antes de presentar a nuestros participantes, que muy probablemente el público que nos hará el favor de vernos en su momento no es un público especializado, de tal forma que es una manera de ganar terreno y de ganar adeptos a este importantísimo tema que tenemos. Y también quisiera no dejar pasar el reciente aniversario luctuoso de nuestro queridísimo Guillermo Bonfil Batalla, que es un parteaguas sin duda en todos estos temas que estaremos tratando a lo largo de este festival. Un abrazo para él y recuerdos muy, muy, muy cariñosos. Ya todos conocemos la mecánica de desarrollo de esta mesa. Lo digo sucintamente para nuestros asistentes, nuestro público asistente. Hay 3 rondas en donde nuestros participantes contestarán una misma pregunta. Al final de esas 3 rondas habrá una participación final a manera de conclusión de nuestra mesa. Yo quisiera entonces presentar a nuestros participantes, y en este orden en que voy a presentarlos es que me gustaría que tomaran la palabra en cada una de las rondas. Quiero dejar primero con ustedes a Alejandra Arellano Martínez, socióloga rural, maestra en lingüística indoamericana, aprendiz en el programa de posgrado en pedagogía de la FES Aragón de la UNAM. Ha trabajado en la Dirección General de Culturas Populares, en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Actualmente es asesora en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originales y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Sus áreas de trabajo han sido diseño y operación de programas y acciones relacionadas con la promoción de la diversidad lingüística,
derechos lingüísticos y multilingüismo, elaboración de estrategias de revitalización, fortalecimiento y promoción de lenguas indígenas y propuestas para la formación de agentes educativos para la enseñanza de las lenguas indígenas como segunda lengua. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Estamos honrados con su participación. Presento ahora a nuestro segundo invitado, Honorio Vázquez. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestro en Antropología por la UNAM, realizó una estancia académica en la City University of New York, Estados Unidos, sobre políticas de lenguaje, realizó trabajo de campo en su comunidad natal, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, fue asesor técnico pedagógico y subdirector del área en la Dirección General de Educación Indígena. Actualmente es coordinador de políticas de desarrollo, promoción y divulgación de lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es coautor de diversas publicaciones. Sus temas de interés son básicamente el multilingüismo, la política del lenguaje y la política educativa, así como también el uso del lenguaje ayuk en los procesos educativos. Muchísimas gracias, Honorio, por tu participación. Finalizo con la presentación de José Manuel del Val, licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director del Programa Universitario México, Nación Multicultural de la UNAM, director del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA. Ha impartido diversos cursos, seminarios y pláticas en universidades nacionales y extranjeras. Es autor de diversas publicaciones y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, investigador titular A de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y coordinador de diversos proyectos en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Veracruz. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y vamos entonces a iniciar con la primera ronda, que tiene que ver con la siguiente pregunta. A partir del supuesto abandono de las políticas integracionistas y de asimilación cultural que caracterizó la práctica indigenista del Estado mexicano en décadas pasadas, si es que esto es así, por políticas que parten del respeto y reconocimiento de las culturas indígenas, y viene la pregunta, ¿qué tanto realmente se ha logrado avanzar para erradicar la actitud de exclusión y de discriminación de los grupos indígenas por parte de la población en general? Alejandra, la escuchamos. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias al Instituto Politécnico Nacional por la invitación y particularmente pues una felicitación por la tenacidad de mantener estos espacios de diálogo, de escucha y estos espacios para reiterar, digamos, la necesidad de transformarnos como sociedad hacia una sociedad más incluyente, hacia una sociedad más respetuosa, como es el festival que reconoce al gran librado Silva Galeana, ¿no? En principio. Ahora bien, la pregunta planteada me parece que es muy interesante de abordar. Primero, el tema de si estamos pasando de políticas integracionistas y asimilacionistas hacia otro tipo de políticas
que partan de este respeto, reconocimiento y valoración de las culturas, de los pueblos y de las lenguas que nos conforman. Y ahí yo me atrevería a decir que sí, hay un parteaguas, ¿no? A partir del 94 y de las reformas que se han hecho en el 2001 con ya el reconocimiento constitucional de la conformación de la nación mexicana, ¿no? de una conformación plural, de la pluriculturalidad de la nación. Es decir, que México está formado por diversos pueblos, ¿no? Y que estos pueblos tienen el derecho a mantener y desarrollar sus prácticas culturales, sus prácticas sociales, sus prácticas lingüísticas, que los definen y que los hacen distintos. Ha habido, creo que un avance legal muy importante, ¿no? Me voy a referir particularmente también a la Ciudad de México, donde a nivel de constitución política está el reconocimiento no solo de la diversidad, sino de la pluriculturalidad y del plurilingüismo. Y eso, bueno, decanta en una serie de políticas, ¿no? Y de reformas también normativas para ir armonizando la operación, digamos, de los programas de las instituciones en este horizonte. Sin embargo, pues estas declaraciones, esta plataforma legal que es muy importante, pues no es suficiente, ¿no? Entonces sí hay una propuesta distinta de construir políticas que reconozcan esta diversidad, que la fomenten y que permitan el desarrollo de pues, las particularidades de todos los pueblos que conforman este México en el que habitamos. De ahí a la operación propiamente de políticas y de acciones, todavía hay un largo trecho. Y un trecho que es aún más profundo y más grande para cambiar actitudes y prácticas de exclusión y de discriminación hacia lo diferente. Y que se marca de manera muy pues fuerte hacia la población que habla lenguas indígenas, ¿no? Eso en principio. ¿Qué tanto se ha logrado erradicar? Creo que cada vez se posiciona el tema, no de manera suficiente, ¿no? Pero se va posicionando gradualmente el tema del reconocimiento de la diversidad, de la visibilización y de una visibilización digna de los pueblos indígenas, de las prácticas culturales, de las prácticas sociales, organizativas, de la existencia de normas, de normas legislativas distintas, ¿no? Que les llamamos usos y costumbres, pero que son sistemas normativos de derecho de los pueblos, y que todas estas formas pues coexistimos en esta misma nación, ¿no? Y que tenemos que encontrar los puentes que nos permitan efectivamente pues coexistir de una manera armónica y desde una cultura de paz. Las encuestas que se han levantado sobre discriminación pues no nos dejan sino mirar que continúan de manera muy, muy importante, muy significativa, prácticas de discriminación, de exclusión y el rechazo a lo diferente, ¿no? Eso me parece que está manifiesto en todas las encuestas, que es como en la vida cotidiana, cambiar las prácticas es todavía un reto muy grande. Dejaría ahí esta primera ronda. Muchísimas gracias, Alejandra. Honorio, por favor, tus comentarios sobre el mismo tema. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, Ale,
el doctor José del Val. Muchas gracias por la invitación. En principio quiero agradecer a la invitación del Instituto Politécnico por abordar un tema que aparentemente no es vinculante para el Instituto Politécnico, ¿no? Pero sin embargo, justo estas son las diferencias que van marcando estas nuevas maneras de abordar la diversidad lingüística en particular, ¿no? Que si bien no son temas centrales quizá, aparentemente digo, en sus actividades o objetivos, sí son transversales, ¿no? Y aquí pues agradezco la invitación y los felicito. Respecto a la pregunta, me gustaría comentar en principio que, y coincido con la maestra Alejandra, la diversidad lingüística particularmente se reconoció desde el 2003, cuando se reconoció, promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos. Sin embargo, había antecedentes ya de educación indígena, por ejemplo, donde se enseña en términos de objetivos de la educación que los niños aprendan a leer y escribir en su propia lengua, ¿no? Esta práctica, ¿qué tanto ha mejorado? Pues es muy poco quizá, porque también son solo estimaciones que nosotros podemos hacer como instituciones quizá, porque tampoco tenemos un instrumento nacional que permita medir si cambiamos o no en función de las nuevas legislaciones, ¿no? Entonces, por un lado, sí hay legislaciones nacionales que ya tienen más de 20 años, desde el mismo, desde la misma reforma constitucional del 94, del 2000, 2003, y así, hace unos meses también se reconoció a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Sin embargo, el problema no solo radica en el reconocimiento legal, sino justo en términos prácticos, que tanto las instituciones públicas cambian sus prácticas de atención a la población en general, no solo a la población que se ha encubierto o generalizado como indígena. También merece precisar que el término indígena es un adjetivo, pero hoy ya es sustantivo. Y entonces pensamos que hay personas indígenas y no que son personas ayuk, que son personas que hablan Diyatzá o que son Mepa, sino que lo generamos, le ponemos el nombre a todos genérico, indígenas, y todos por igual, ¿no? Cuando justo intentamos ver como a través de este nuevo enfoque de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad, ahí mismo tenemos como dificultades, ¿no? Entonces, las prácticas institucionales, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el servicio de trámite en nombres en distintas lenguas originarias de México sigue siendo muy complejo de hacer ver que los jueces, sin argumentarles mucho, les registren nombres en lenguas indígenas, ¿no? O que la misma, ahora por ejemplo, la campaña de vacunación contra el COVID, pues no hay que esté en Ayuk o en Mepa, Yasá, en distintas lenguas de México, ¿no? Entonces son esas prácticas que no se logran cambiar, no porque las instituciones tampoco tengan voluntad, sino porque es una cuestión sistemática ya muy arraigada que tampoco se cuenta con posibilidades técnicas, por ejemplo, con suficientes recursos, porque sí se requieren recursos económicos. Entonces, todas estas dificultades la atraviesan las instituciones y entonces son esas prácticas las que siguen sosteniendo esas desigualdades, esas exclusiones. Por ejemplo, ahora las campañas de vacunación sí que son insistentes, buenas, circulan por todos los medios, pero gran parte o la mayoría está en español, ¿no? Cuando tenemos una población diversa que habla, que puede ser monolingüe, de Tzeltal, Tzotzil, Maya, ¿no? Y ellos no logran escuchar, no logran entender ese idioma o esa lengua, y entonces
son estas microevidencias cotidianas, que me refiero por prácticas, ¿no? Que no se logran transformar. Está la legislación, están los derechos lingüísticos, está el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero estas prácticas no solo van a cambiar por, digamos, por iniciativa de una institución, sino que es la suma de instituciones que luego complica, digamos, hacer tareas, porque cada institución tiene un objetivo por ley, ¿no? Por estatuto. Y entonces hay prácticas tan necesarias por cambiar, pero son muy difíciles en términos administrativos, en términos, digamos, económicos. Otro caso es, por ejemplo, los centros de salud, otra vez vuelvo a la salud, de los traductores o intérpretes, en el que una madre llega con, puede ser con su niño, o puede que llegue una mujer embarazada, y la atienden en español. ¿Cómo se comunican ahí? En esas microsituaciones cotidianas, ¿no? Entonces son una serie de cuestiones cotidianas por las que tenemos que ir viendo, digamos, para dónde, ¿no? Y sí, o sea, sí hay un avance, pero ese avance es muy, ¿cómo decir? Muy reducido, ¿no? Quizá el avance donde se ha visto más es en las instituciones que tienen por atribución atender la población hablante de lengua indígena o indígena, pero es un compromiso que es nacional, o sea, instituciones de todos los órdenes de gobierno, de todo tipo con objetivos de todo tipo, tienen que sumarse a este esfuerzo, porque es un derecho humano ser atendido en la propia lengua o recibir mensaje en la propia lengua, ¿no? Entonces, son estas prácticas que tampoco tenemos cómo evidenciar qué tanto hemos avanzado desde el 2003, particularmente en términos de derechos lingüísticos, hasta ahora, ¿no? Y ahora, en el marco del diseño internacional de las lenguas indígenas, parece que sí tendríamos que sumar con mayor énfasis esta suma de esfuerzos institucionales. A nivel institucional es donde se tiene que incidir con mayor fuerza. Hasta ahí le dejaría la intervención. Muchísimas gracias, Honorio. Y terminamos esta primera ronda con el mismo tema. José del Val, por favor. Primero, agradezco sinceramente la invitación a estar con ustedes, empezando por el reconocimiento al Librado Silva, con el que trabajamos un tiempo juntos en ese sentido, y entonces es muy importante esto. Y también muy importante que en el Poli se trabaje el asunto de la diversidad lingüística y la diversidad en todos los campos específicos, ¿no? A partir, digamos, coincido con lo que afirmaron los compañeros anteriormente en la insuficiencia de esto, ¿no? O sea, llevamos 30 años de lucha jurídica, ¿no? Se ha construido una legislación internacional, un corpus internacional extraordinario sobre los derechos de la diferencia, los derechos de los pueblos indígenas. Y en México también el corpus no ha dejado de crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Sin embargo, en la práctica no hay cambios significativos, ¿no? Ni visibles, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y se crea la década mundial de los pueblos indígenas y no hay cambios, y se vuelve a crear otra década y no hay cambios tampoco, y se crea otra década y no hay cambios, ¿no? Y vamos construyendo fragmentarios espacios muy relevantes. Puede ser el Instituto de Lenguas Indígenas, por ejemplo, de México, efectivamente, pero no tenemos en el horizonte el marco del tipo de sociedad que debemos ser, el tipo de sociedad que debemos construir efectivamente. Porque no es que
se enseña a los indígenas a hablar en su lengua para hablar en su... sino es que las lenguas están vinculadas a los territorios. Entonces un territorio bilingüe, pues tiene que ser bilingüe todo el territorio, efectivamente, ¿no? Yo digo, ¿cómo es posible que en la península de Yucatán el 50% de la población maneja el maya, pero hay unos, ahorita se han abierto algunos espacios mínimos, pero no hay una licenciatura, una maestría, un doctorado en maya, ¿no? La educación no es en maya. ¿Por qué no es en maya? Y en español también, no hay problema. El problema de las lenguas es de los que no las hablan, ¿no? Pero no es un problema, sino el Estado tiene que organizar el sistema educativo para responder regionalmente a las lenguas. Y en la zona purépecha, pues se debe hablar purépecha y las escuelas deben enseñar en purépecha, efectivamente, ¿no? Ese es el verdadero, digamos, plural regional de este país, efectivamente, ¿no? Y con respecto a los derechos de los pueblos, pues el problema de los derechos es que no hay quien, o sea, cuando los diputados establecen un derecho, pero no está el secretario de Hacienda que dice que cómo lo va a hacer práctico, evidentemente. Ese derecho, cómo se va a constituir en ese sentido. Entonces, la estructura del Estado es una estructura de simulación permanente, ¿no? Derechos, derechos, más derechos, más derechos, más derechos, más derechos. Pero ¿quién los defiende a ellos, por ejemplo? O sea, ¿qué nos interesa tener un instituto indigenista o de pueblos indígenas si no hay un procurador de los derechos indígenas? Si no hay una estructura jurídica que obligue al Estado a cumplir la Constitución en todos sus ejercicios de trabajo, ¿no? Sino las instituciones hacen lo que quieren y los pueblos indígenas no pueden. El otro aspecto es que el proceso de integración continúa en tanto no los pueblos indígenas sean verdaderamente autónomos, o sea, sean sujetos políticos con autonomía suficiente para establecer su desarrollo como les dé la gana a ellos, no como el Estado les impone permanentemente, ¿no? O sea, ¿qué es el desarrollo? Pues, que haya empleo y que compren teléfonos, coches, etc. Ese no es el proyecto civilizatorio indígena en ese sentido, ¿no? O sea, deberíamos estar discutiendo el proyecto civilizatorio, que es lo que está en crisis absoluta en el mundo entero, efectivamente, ¿no? Y no lo estamos discutiendo así las cosas, sino todo en fragmentos, en pequeñas cosas, ¿no? En instituciones sin recursos, ¿no? Que las creamos y les decimos y les damos atribuciones, etcétera, etcétera, que no pueden cumplir efectivamente, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es, y racismo, hay mucho racismo, ¿no? Hay mucha simulación. Hay mucha discriminación. Entonces, si no empezamos por descolonizar, ¿no? Verdaderamente descolonizar las formaciones universitarias, el sistema educativo, etcétera, 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 no tenemos mucho horizonte posible, efectivamente. Y lo que quiero decir con esto es que yo veo con bastante pesimismo la circunstancia que tenemos con respecto a los pueblos y sus derechos. Muchas gracias, José del Val. Hemos concluido la primera ronda. La pregunta evidentemente conduce a ver por parte de ustedes, que son los especialistas y
y que han construido instancias, programas, proyectos. ¿Cómo ven esta realidad? Y bueno, ya escuchamos sus respuestas. Ya en la última pregunta vamos a abordar nuevamente el tema. Pero ahora, para empezar la segunda ronda, nos iríamos a una pregunta que va más en el contexto del Festival de Lengua y Literatura Indígenas del propio Politécnico, y dice, el solo hecho de hablar una lengua indígena de alguna manera expone a estos grupos a enfrentar manifestaciones de marginación por el resto de la población. El solo hecho de hablarla, de oír que están hablando en un idioma que no es el castellano, y por otra parte, cosa que nos parece muy importante, sus creaciones artísticas literarias, la producción literaria en las lenguas originales, acusa también esta marginación, esta invisibilización por parte de la sociedad en general. Esta sería pues una pregunta doble, pero ahí está planteada. Alejandra, si nos hace por favor el honor de iniciar el abordaje a este tema. Bueno, pues si pudiéramos contestar con un sí o no, yo contestaría con un sí. Pero efectivamente creo que hay que profundizar muchísimo más las cuestiones. Uno de los principales elementos del desplazamiento lingüístico, ¿no? que se ha investigado también y que es muy evidente, es justo como una respuesta a la marginación, a la exclusión y a la discriminación de la que son sujetos los hablantes de lenguas distintas, ¿no? Y esto ha sido marcado por siglos, ¿no? Y mucho más puntualizado en los últimos siglos del nacionalismo mexicano, cuando la lengua válida, ¿no? La lengua de uso no oficial en decreto, pero sí oficial en el hecho, pues ha sido el español, ¿no? Y porque además la lengua, al igual que el vestido y al igual que el color de piel, son de los elementos pues más tangibles de lo diferente, ¿no? Por la forma en la que hablamos, podemos identificar muchísimas cosas, ¿no? Si es hombre, si es mujer, si es de un lugar en región o territorio, e incluso, ¿no? Pues si se habla una lengua que no se conoce y sobre la cual se han construido una serie de ideologías y de prejuicios sobre estos grupos, estos pueblos, pues totalmente lleva a estas manifestaciones de discriminación, de exclusión y de marginación. Tan asociado está esto que ha sido también documentado y ha sido expresado en muchísimos debates y foros. Gran parte de la población indígena ha dejado de hablar su lengua a las siguientes generaciones para, de alguna manera, salvarlas, ¿no? De estas situaciones de discriminación y de exclusión social. Y tan arraigado está entre todos, ¿no? Que el hablar una lengua indígena, ¿no? Está asociado ideológicamente a una serie de prejuicios, como no hablar una lengua completa, como no tener estudios, como ser de un nivel socioeconómico particular, en fin, se han construido una serie de ideologías y de prejuicios sobre las lenguas, ¿no? Y esto quiero conectarlo con la parte de la escritura, porque por mucho tiempo se pensó, se creyó, se construyó esa idea de que las lenguas indígenas no se escribían, de que las lenguas indígenas no servían para pues
la escritura, no solamente artística, sino la escritura académica también, en fin, no estaba asociada a prácticas escritas. Y eso pues también está manifestado, por supuesto que las creaciones literarias, las creaciones artísticas, pues están muy poco visibles, ¿no? Son muy poco visibles en general en toda la sociedad. Si nos vamos a la industria editorial, ¿cuánta publicación se hace en lenguas distintas? ¿No? O sea, no llegaríamos, me parece que ni al 1%. No sé si el INALI tenga el dato más preciso, pero es un porcentaje mínimo lo que ahora se produce, ahora que ya hay estos marcos legales, que hay como esta tendencia a una transformación política y social, ¿no? Que se comienzan a ver estas manifestaciones, pero por supuesto que ha estado asociada el hablar una lengua indígena a situaciones de marginación, de exclusión y de discriminación social, ¿no? Si pudiéramos nuevamente retomar el tema de la encuesta de discriminación, pues es uno de los elementos más recurrentes, ¿no? El grupo más discriminado, que se percibe más discriminado, es el de los pueblos indígenas, de acuerdo a los datos de esta encuesta. Reitero, ¿no? Es uno de los elementos más tangibles que hablan de quiénes somos y de dónde venimos, y en ese sentido es que se ha vuelto uno de los elementos pues más señalados, ¿no? Para la diferencia. Y en ese sentido también yo creo que vale la pena mencionar, también se ha convertido en un elemento de reivindicación, ¿no? En un elemento por el que, como el nombre que lleva el festival, Librado Silva, han luchado, ¿no? Por reivindicar esa diferencia, por reivindicar ese elemento de identidad y ese elemento que constituye pues las particularidades de las cosmovisiones y de las formas de vida de los pueblos distintos que son las lenguas. Lo dejaría en este momento para escuchar a los compañeros. Muchas gracias, Alejandra, se lo agradecemos mucho. Abordando el mismo tema, la misma pregunta, escuchamos a Honorio, por favor. Bueno, yo diría yo diría que la discriminación, el racismo no tiene límites. En México se discrimina por la piel, por la lengua, por la apariencia, por la estatura, por el peso, por todo tipo de ocurrencias. La gente discrimina en el metro, en el transporte público, en la escuela, en instituciones públicas, en instituciones policíacas, en todos lados. Y entonces es un problema social. Incluso a uno se le discrimina por ser migrante, por ser, o sea, un sinfín de cosas por las que la sociedad mexicana se discrimina a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las repercusiones particularmente en la población catalogada como indígena? Pues coincido con la maestra Alejandra, el desplazamiento lingüístico, ¿no? Esto significa que la gente deje de hablarle a sus hijos o futuros hijos en esa lengua porque supone que si no le habla así, ya no va a pasar por lo mismo. Pero esto también es una creencia fomentada por el Estado, ¿no? Cuando llegaron las escuelas rurales, la gente, los maestros decían, es que deja de hablar tu dialecto para que progreses. Entonces, hoy la discriminación se asocia a eso. Voy a dejar de hablarle porque quiero progresar y que mi hijo, mi hija ya no pase lo mismo, ¿no? Yo soy originario de Tlahuitoltepec, hablo ayuk, y cuando yo vine aquí a hacer la licenciatura en la UAM Iztapalapa, un sinfín de anécdotas de ese tipo, ¿no? En principio, porque yo llegué con huarache y con mi morral, o sea, uno que usa en el pueblo. Y pues bueno, para decírselas en corto, pensaban que yo, lo que se conoce aquí como hippie, que yo era hippie. Yo ni sabía ni qué era eso, ¿no? Entonces,
cuando yo estaba en la SEP trabajando, el poli me dijo, no, nosotros no nos registramos. Pensaban que yo era el del vigilante, ¿no? No el servidor público que estaba en el 5º piso, ¿no? Entonces, y eso que yo me comunicaba con ellos en español. O sea, nunca hablaba porque pues no entendían la lengua, la otra lengua, ¿no? Entonces la gente discrimina por cómo habla el otro y no sabe que es su segunda lengua. ¿Cuántos de nosotros somos bilingües, ¿no? En México, pues a nivel nacional, pues son pocos bilingües en comparación con la población nacional, ¿no? Pero aún así se les discrimina y se les discrimina por la lengua. Un monolingüe discriminando a un bilingüe, ¿no? Entonces, son las cosas del mundo al revés, como diría Eduardo Galeano, pero vaya, sí es una razón dura de la lengua. Incluso yo mismo he pasado como estos casos y la verdad que sí afecta bastante a tal punto que uno dice, bueno, yo sí ya mejor renuncio a lo que yo era o lo que soy, pero vaya, hay una constante también reivindicación, como decía la maestra Alejandra, en que los pueblos también tienen otra dinámica, otras prácticas y otras perspectivas, ¿no? Afortunadamente existen todavía comunidades lingüísticas con alta vitalidad que también se traduce a alta capacidad de articularse con el Estado, con estas prácticas discriminatorias, con repeler también estos discursos racistas, ¿no? Entonces, y eso también ha sido como a la práctica, también la población hablante digamos, de estas lenguas también tiene mucha capacidad de negociación, articulación, que uno se sorprendería, bueno, de dónde lo aprendieron, ¿no? Pero vaya, es toda una serie de experiencias que han ido sumando y eso ha permitido también articular un poco más la, la, la exclusión. Y ahora entran a un nuevo terreno que es la cuestión de la escritura en estas lenguas, ¿no? Entonces, hoy hablar la lengua es resistencia, ¿no? Y ponerla por escrito es, digamos, un acto, digamos, de avance más en términos de la preservación de la lengua, porque no solo es poner por escrito lo que uno habla, sino poner por escrito el mundo en el que la población construye su perspectiva de ver el mundo, ¿no? Entonces, no solo es arte literario, sino que es plantear lo que uno también proyecta como lo que percibe. Entonces, son estas parecen contradictorias, pero vaya, es la dinámica en la que también coexiste una diversidad, ¿no? La diversidad no es amor y paz y todos nos amamos y nos respetamos, son esta serie de conflictos que siempre van en estas tensiones y que sí, en efecto, las leyes tendrían que saber regularlas, que haya cierto porcentaje de publicación en lenguas nacionales, que haya apoyo editorial, que haya procesos editoriales en estas lenguas, fomentar la escritura en lenguas, digamos, nacionales, son las tareas del Estado que se tendrían que estar asumiendo, ¿no? Y no solo decir, es que ya hay procesos de escritura, sí, la tuvieron los pueblos desde hace muchos ya tienen más de 40, 50 años que iniciaron ya un proceso de escritura, ¿no? Y justo los protagonistas hoy son lingüistas hablantes, no solo como el Instituto Lingüístico de Verano, que apoyó por mucho tiempo, claro, por sus intereses también, pero hoy como que haya un proceso más consciente de poner por escrito la lengua. Entonces, se combina oralidad y escritura y bueno, en perspectiva podríamos decir que a largo plazo podrían seguir desarrollándose estas lenguas. Sin embargo, no pueden desarrollarse si no se reducen estas prácticas de discriminación en las mismas instituciones, ¿no? Y si tampoco se pone como mayor esfuerzo administrativo en hacerlas visibles en las instituciones, ¿no? Hasta ahí le dejaría el comentario.
Muchas gracias, Honorio. Oralidad, escritura, literatura, es el tema que estamos tocando y que cerraremos con José del Val. Adelante, por favor. A ver, sí, está abierto el micrófono, sí. Yo creo que es clave lo de las lenguas, ¿no? Es mi perspectiva. Por ejemplo, cuando mandamos a hacer a Carlos Montemayor el diccionario del náhuatl en el español de México, tenía una intencionalidad después para que, por ejemplo, en las escuelas del Valle de México, en las primarias, quinto, sexto de primario, empezaran los niños a tener un vínculo con la lengua náhuatl, porque la mayoría de las cosas están nombradas en náhuatl y nadie sabe náhuatl en el Valle de México. Es más, hasta cometimos el error de llamarla Ciudad de México, ¿no? Que eso lo único que hace es darle continuidad al aztequismo priista, ¿no? O sea, la Ciudad de México. ¿Cómo la Ciudad de México? Si México es muy grande. Esto es el Valle de la Náhuatl, es el estado de la Náhuatl. Pero la Ciudad de México no puede ser el Valle de la Náhuatl en ese sentido, porque aparte no hay una correlación. Nos deberían enseñar náhuatl a los habitantes del Valle de México. Nos deberían enseñar náhuatl, porque todo está nombrado en náhuatl. Popocatépetl, Iztaccíhuatl, las plantas, los frutos, las cosas, un montón de términos están utilizados, son en náhuatl y no sabemos que son náhuatl. Eso es lo que produce discriminación en algún sentido, ¿no? El desconocimiento. El desconocimiento del carácter de las lenguas. Por eso decía yo, ¿cómo es posible que en la región donde el maya se habla no haya la estructura esté en maya completa, efectivamente? Porque aparte, decir que es que con las lenguas indígenas no tienen la capacidad científica, yo, perdónenme, ¿quién inventó el cero? Los mayas, ¿no? ¿Y cómo inventaron el cero? Porque tenían una lengua que podía... ¿Por qué conocían el cielo y tan informe? Porque en su lengua se construye el mundo sí, en relación a la naturaleza y en relación al espíritu también, en ese sentido, permanentemente. Entonces les da una enorme capacidad. Entonces, si hubiera doctores en maya, astrónomos, serían seguramente mucho mejores que los en alemán y en inglés y en otros idiomas en ese sentido. La lengua maya es poderosísima, es poderosísima. El purépecha también. Pero ¿por qué la sociedad mexicana no asume esta realidad específica? Porque ahí es donde está el problema, porque tenemos un modelo de nación que reconoce la diversidad, pero sí, por eso digo, en fragmentos, etcétera, etcétera. Y lo de las lenguas es así, era así como el Festival de Poesía de Lenguas de América. ¿Por qué fue creado así? Precisamente para que se dieran cuenta que no son dialectos las lenguas indígenas, ¿no? Que son lenguas poderosas para producir poesía y ese tipo de cosas. Y en muy poco tiempo, los poetas en lenguas indígenas han empezado a construir un horizonte específico, pero como señalaba el compañero Mije, que decía, la construcción es de la concepción del mundo que tienen. No es nada más narrar historias en ese sentido.
Entonces yo vería en ese sentido que el Estado nacional tendría que hacer una reflexión profunda del uso de las lenguas en el territorio mexicano. Y hasta ahí. Muchísimas gracias, José del Val. Bueno, el tiempo siempre es un tirano, se nos ha ido muy gozosamente rápido y llegamos a la tercera ronda. Aquí es importante, conforme a la pregunta, que no obstante este panorama que ustedes han expuesto, puntualicemos algunas cuestiones sin duda fundamentales que se han desarrollado en sus instituciones o en otras que ustedes conocen. La pregunta dice, ante lo anterior, ¿qué acciones concretas se han tomado en sus instituciones y cuáles considera cada uno de ustedes que están haciendo falta todavía? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es lo que hay por hacer? Que seguramente es inmenso. Cerramos esta o empezamos esta tercera ronda con Alejandra. Adelante si nos hace el favor. Claro que sí. Pues gran pregunta, porque efectivamente creo que la parte de todavía qué es lo que está haciendo falta todavía, falta muchísimo. Retomaría lo que ha comentado el maestro del Val, ¿no? De esos cambios, ¿no? Pulverizados, esos cambios pequeños que se van dando, poder llegar a transformaciones profundas, ¿no? Y para eso hay todavía una inmensidad de desafíos que superar. Yo quiero señalar solamente algunos de estos para lo que corresponde el contexto de la Ciudad de México. Y en particular la Ciudad de México representa un desafío enorme en el cambio, en la transformación hacia un reconocimiento efectivo de esa pluriculturalidad y ese plurilingüismo por la inmensidad de la diversidad que existe, ¿no? En la ciudad simplemente se hablan 55, ¿no? De las 68 lenguas nacionales, ¿no? Es una inmensidad, están aquí concentradas, en las mismas condiciones en que están en todo el país, lenguas con una amplia vitalidad, con un mayor número de hablantes, y lenguas, incluso hay presencia de hablantes de lenguas consideradas en muy alto riesgo de desaparición. En ese sentido, una de las tareas que se han emprendido en la Secretaría es la conformación de políticas integrales a partir de la reunión de las diversas instituciones en una de las tareas inmediatas que se están atendiendo es la construcción de un programa especial para atender a estas necesidades, un programa especial. La otra complejidad a la que nos enfrentamos es la composición de la diversidad misma. La Ciudad de México no solamente reconoce como sujetos de derecho a las comunidades y a la población indígena, sino también a los pueblos originarios y los barrios originarios, que tienen distintas características a la población indígena y que también han estado demandando históricamente la reivindicación de sus derechos. Y en ese sentido, pues las políticas por construir y la necesidad de programas para operar esas políticas, pues es parte de los grandes desafíos. Y para ir terminando, señalaría también que falta trabajar hacia una conciencia social y una corresponsabilidad social, ¿no? Las fechas como el 9 de agosto, estos días internacionales, una de sus grandes aportaciones, me parece, es que son fechas que se establecen también para llamar a la movilización social y a la movilización de las conciencias, ¿no? Por mucho tiempo
se ha asumido que el problema de lo distinto es del distinto, ¿no? Y entonces el problema de la interculturalidad se ha focalizado en los pueblos indígenas, en los pueblos distintos. El problema de las lenguas se ha focalizado en la población que habla lenguas distintas. Y mientras la sociedad, ¿no? Cada uno de los ciudadanos, en este caso también de los estudiantes de las instituciones de educación superior, de las comunidades educativas, de las instituciones de educación superior, no asumamos también parte de esta corresponsabilidad para transformarnos hacia una ciudadanía que reconoce, que valora y que se enorgullece de esta composición pluricultural que tiene el país, pues avanzaremos muy, muy poco, ¿no? Tenemos que asumir que el tema del mantenimiento de las lenguas y que el tema de la interculturalidad y que el tema de los derechos de ser distintos, ¿no? De los derechos de pueblos indígenas, es un asunto de todos, ¿no? Y para ello, pues, hay que posicionarlo, ¿no? Por supuesto, ha sido muy pulverizado, coincido en que ha sido muy fragmentado lo que se ha estado haciendo, pero se tiene que seguir posicionando en los medios de comunicación, ¿no? Incluir, como lo ha hecho el Politécnico, la enseñanza de lenguas, de otras lenguas, de las lenguas indígenas para los estudiantes, ¿no? Las oportunidades para que la ciudadanía en general aprenda, acceda a estas otras lenguas que en este momento son muy limitadas, ¿no? ¿Dónde podemos aprender una lengua indígena? Politécnico, el Centro de Lenguas de la UNAM, talleres y cursos que se establecen en algunas alcaldías. En la Ciudad de México existe el programa de Pilares, que tiene como uno de sus ejes también la enseñanza de lenguas indígenas, pero siguen siendo programas muy, digamos que falta que crezcan y que maduren, ¿no? Para poder presentar propiamente una oportunidad de acceso a estas otras lenguas como parte de un derecho y de una obligación ciudadana. Yo lo dejaría en este momento ahí. Muy bien, muchas gracias. El mismo tema de nuestra tercera pregunta, de nuestra tercera ronda. Honorio, por favor. Sí. En general me sumaría a lo que ya ha dicho la maestra Alejandra, y también me gustaría distinguir como dos tipos de desafíos. Unos desafíos conceptuales, llamémosle así, ideológicos, y otros más operativos, ¿no? En primer momento, sí me parece que tenemos que erradicar en la política pública el concepto de indígena, porque representa un problema con la que supuestamente se lucha, ¿no? Se engloba todas las lenguas y la población diferente a la imaginaria, que es la nacional, ¿no? Y a través de ese término desvirtuamos toda la diferencia. Todo lo que sea diferente a la nacional es indígena. ¿Y qué es lo indígena? Pues a ver dónde encontramos una definición, ¿no? Pues no hay propiamente uno que diga, ah, aquí está, ¿no? Entonces es un término, como decía desde un principio, un término que se inventó desde el colonialismo con el indio, que se naturalizó después como una persona indígena, ¿no? Entonces, en primer momento, como transformar erradicar ese término, porque ya aparece en todos los instrumentos nacionales y estatales. Y entonces, por ejemplo, si nosotros consultamos la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, dice indígena, ¿no? De Yucatán, Quintana Roo, hay ese término es el general, el genérico, ¿no? Y entonces otra vez nos ponemos los mismos anteojos que no nos permiten ver la diversidad, ¿no? Entonces, sustituir ese término por diversidad lingüística y cultural, y en consecuencia nombrar los pueblos con sus propios nombres, porque ese es otro gran tema, las heterodenominaciones, de cómo el Estado nombra a las comunidades frente al cómo se reconocen los mismos estados, los mismos pueblos, ¿no?
Por ejemplo, a nosotros nos dicen que somos mijes. Ese nombre, si lo buscamos, no sé dónde apareció. Pero nosotros, históricamente, nosotros nos llamamos o nos decimos que somos Ayukaos, gente que vive en la montaña, ¿no? Y si ustedes van, pues vivimos entre las montañas, ¿no? Entonces, o sea, tiene más sentido eso que nos llamen mijes, no sé cuál sea la razón. Ese es uno. Y otro, existe también un problema que le llaman colonialismo lingüístico, en la vida pública. Los legisladores se legislan, existen infinidad de legislaciones que hemos dicho, pero ¿quiénes lo hacen? Gente que no conoce el tema, que no está vinculado a esta población o que incluso se forma, no sé con qué otras experiencias, pero vaya, le asignan ese tema y legislenlo, ay, que salga, ¿no? Entonces, como erradicar esas prácticas que hoy se mantienen, ¿no? Y fortalecer estas participaciones más directas de los pueblos, no solamente a través de las consultas, sino que realmente las poblaciones o los pueblos tengan esa capacidad mismo, como decía el doctor José Elbad, de gestionar hacia dónde quieran dirigir los recursos, cómo lo quieren aprovechar, ¿no? Porque en efecto, desarrollo no es lo mismo para una persona que tiene un bosque digamos, enorme y que le metan ahí la carretera y que le pasen se moche en el ojo de agua. Eso absolutamente no es desarrollo, ¿no? Pero vaya, desde la perspectiva de la inversión, pues es esa, ¿no? Entonces ahí hay conceptos muy evidentes, contrastantes. Y otro en términos más operativos, ¿cuáles son los desafíos? Por un lado, pues es dotar de estos recursos financieros y de personal, porque si nos asomamos a la estructura de la CEPI, pues es un personal muy chiquito para esa enorme complejidad que tiene la Ciudad de México. Nos asomamos al INALI, igual lo mismo. Nos asomamos a la ABELI, la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, grupo de 5, de 20 personas, y son quien tienen la tarea de revitalizar, fortalecer, gestionar, atribuir y todo lo demás que implica trabajar con la diversidad lingüística, ¿no? Entonces ahí hay una serie de puntos muy críticos que tenemos que solventar, ¿no? O que se tienen que solventar a nivel nacional. Y por otro lado, el instituto en particular busca como abonar a a reducir, digamos, estas brechas. Entonces ahora el instituto está promoviendo la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño de las lenguas indígenas. Esto es como a través de la conformación de grupos regionales de trabajo con expertos hablantes, con profesionistas que son, digamos, estudiosos de la lengua, y también busca articularlos con las autoridades regionales, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, porque siempre la lengua queda como en último momento, ¿no? Por ejemplo, si nos asomamos a algún plan de desarrollo municipal, pues está la luz, la carretera, el agua potable, el drenaje, pero no aparece la lengua, ¿no? Entonces, a ese nivel es donde se tiene que incidir, ¿no? Y esto va a ir también sumando la serie de esfuerzos y acciones que vayan fortaleciendo el uso de las lenguas indígenas. Y particularmente en las instituciones me parece que pueden hacer mucho también a través de los paisajes lingüísticos o buscar otra manera de cómo visibilizar que en esa instancia pública puede y se reconoce la diversidad, ¿no? O cuando menos que los participantes, los empleados, pues conozcan de la diversidad lingüística, porque muchas veces se desconoce. Ya decía yo, la experiencia misma de nombrar, de poner, registrar a los niños en lenguas indígenas, yo lo tuve por experiencia propia. Le tuve que decir al personal del registro civil que me permitiera hablar con el juez, ¿no? Porque a pesar de que en la Ciudad de México hay sin fin de migrantes, sabemos muchas personas migrantes hablantes de estas lenguas y que queremos nombrar los niños en nuestra lengua propia, las mismas instituciones nos dicen que no se puede, ¿no? Entonces, como estas prácticas y no solo son, digamos, de las instituciones en abstracto, sino también se asienta o se
se concreta en el personal, ¿no? En el personal que no logra conocer la diversidad lingüística, que hay una serie de derechos, ¿no? Entonces, como esas son las tareas que me parece que hay que ir trabajando. Hasta ahí le dejaría. Gracias, Honorio. Llegamos a la conclusión de esta tercera ronda. Al final escucharíamos una intervención final de cada uno de ustedes, pero cerremos esta tercera ronda sobre las cosas que se han hecho en las instituciones y las que faltarían por hacer. José del Val, por favor. Sí. Bueno, primero quiero hacer un señalamiento, pedir perdón al compañero por haber dicho Mije, cuando es Ayuj, evidentemente su nombre. Y coincido con él absolutamente en el hecho de que el término indígena es un término que homogeneiza la diversidad. O sea, en México, ¿qué hay? ¿Cómo estamos montados? Hay indígenas, y los otros que son mestizos. ¿Y qué es ser mestizo? Nada. ¿Por qué? Porque homogeniza el asunto. Entonces, no podemos construir una sociedad pluri si no reconocemos las diferencias culturales del complejo, enorme campo mexicano del asunto. La salida del mestizaje es simplemente por decir no hay indígena, o es medio indígena, o una cosa así, pero es irrelevante. La gente tiene una identidad regional muy diversa, específicamente, y habría que hacer. ¿Qué habría que hacer? Pues permitir el derecho a tener una cultura propia, el derecho a la cultura, como una forma propia de derecho, y eso implicaría formas de organización y formas de legislación y formas en ese sentido. Es porque todos tenemos derechos culturales, porque resulta que se habla pueblos indígenas y entonces todo se culturaliza, ¿no? ¿Y qué? ¿Los otros no tienen cultura? ¿Los mestizos no tienen cultura? ¿No tienen derechos culturales? Es absurdo. Por eso estamos metidos en una especie de pequeño barranco en el que salir de él es importante. Nosotros tenemos una materia México-Nación Multicultural que se da en 15 facultades todos los semestres, que la han tomado ya más de 30,000 universitarios, donde se discute esto, el carácter de los términos que son irrelevantes, en fin, etcétera, ¿no? Igual que con la población negra, que también que recientemente ha podido lograr un espacio, apenas hace muy poco tiempo, un espacio de reconocimiento, ¿no? Y que son muchos, son 2 millones, según el censo, de miembros de poblaciones negras, ¿no? Que cómo quieren que se les llamen, pues tienen nombres regionales, evidentemente, y tienen formas regionales de ese punto. Tenemos eso y tenemos en trabajo social, tenemos cursos de náhuatl, etcétera, etcétera. Porque yo lo que creo que el problema de la Ciudad de México es que debería asumir responsabilidad directa sobre el uso del náhuatl en el Valle de México. Pero si hay 30 y tantas lenguas y quieres apoyar a todas, es simple y sencillamente no solo utópico, sino que no le corresponde. No es el centro, no es el dueño de todas las lenguas. Aquí están habitando las gentes, evidentemente. Entonces tienen que tener sus derechos culturales aquí.
y se acabó. Pero el Valle de México tendría que asumir la lengua náhuatl. Y es la próxima generación, pues sí, la próxima generación, ¿no? Igual que en la zona maya hablan en maya, y en la zona ayuk se habla en ayuk, y en la zona purépecha se habla en purépecha. Es abrir el espacio de la diversidad en serio, y al reconocimiento de la diversidad cultural y de los problemas de la cultura de México, ¿no? De México. Y no quisiera más decir más, porque el asunto de las lenguas es de enorme complejidad, pero yo estoy muy optimista en la medida que en los últimos 15 años han surgido, ha habido una disposición de los pueblos indígenas a generar poesía, cuentos y textos y reflexiones en epistemología, en lenguas indígenas, ¿no? Gracias. Bueno, nada que agregar al panorama que ustedes han abordado. Ha sido abundantísimo, riquísimo. La ganancia que tenemos ante estas dificultades que todos conocemos, por las que atravesamos, es que quedando este material a disposición de todo el mundo, y tantas veces como querramos escucharlo, pues habrá manera de reflexionar mucho al respecto. Hemos concluido ya las 3 rondas de las que hablamos al principio, y solamente me restaría pedirles a cada uno de ustedes, si es que así lo consideran pertinente, una reflexión, un comentario final en ese mismo orden para que cerráramos esta charla, y pediría hacia el final a Ana Luisa que nos hiciera el favor de despedir la charla y tal vez invitarnos al resto de las actividades del festival. Así que, Alejandra, por favor, escuchamos sus últimos comentarios en esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Yo quisiera anotarme al debate sobre los derechos lingüísticos bajo principios de territorialidad y personalidad, que es un debate que tenemos que hacer en algún momento. Y efectivamente, si bien la lengua náhuatl es la lengua originaria o endémica del territorio de la náhuatl, del Valle de México, sin embargo, los servicios que se requieren son en muchas otras lenguas, ¿no? O sea, servicios de traducción inmediata para temas de salud, para temas de justicia, que requieren una atención inmediata, y que por supuesto requieren de contar con servidores, con defensores y con atención en lenguas como el mazateco, el otomí, ¿no? Lenguas del sur del país, como la lengua celtal, ¿no? La lengua tzotzil, que han estado cobrando una presencia muy importante en la Ciudad de México. Yo, para ir concluyendo, simplemente señalar que pues son estos debates, estos espacios, los que nos permitirán ir construyendo pues mejores planteamientos, ¿no? O de ir mejorando los planteamientos hacia un futuro distinto, que creo que es una aspiración, y efectivamente pues nos unimos a esa utopía, ¿no? de que pueda haber una vida distinta para la diversidad, o en la diversidad, en este reconocimiento. Simplemente señalar pues que efectivamente estamos en el camino de construir, y creo que no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los espacios, de construir políticas integrales, porque el tema de las lenguas no es un tema lingüístico, ¿no? Por supuesto que es un tema lingüístico, pero además es un tema
que implica todos los demás ámbitos de la vida, la economía, ¿no? La vivienda, las oportunidades de empleo, y si no lo concatenamos con esos otros ámbitos, pues volvemos a esta parte de quedarnos un poco en las manifestaciones hasta cierto punto folclóricas en torno a las lenguas, y las lenguas para su existencia requieren ser de uso cotidiano, de uso en la vida y de utilidad en la vida cotidiana. Y pues en ese sentido, pues más bien felicitar al Politécnico por mantener esta enseñanza de segundas lenguas, de lenguas indígenas para la población politécnica y en general, y pues pues exhortarlos a continuar y ampliarlo hacia otras lenguas que se requieren también, y pues tener como esa oportunidad, ¿no? Creo que yo terminaría aquí mi participación, pues simplemente sumándonos en esta conmemoración del 9 de agosto, a reconocer, a reflexionar y a visibilizar los derechos de sociedades diversas hacia unas relaciones plurales, ¿no? De reconocimiento y de respeto entre todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por sus comentarios. Voy a hacer un corte, Carlos, porque ya no veo a Honorio. No sé qué sugieres. Ah, ya, perfecto. Entonces, voy otra vez. Muchas gracias, Alejandra, por sus comentarios. Ha sido un honor tenerla en este panel, en esta mesa de reflexión y de diálogo. Terminemos o continuemos con estas últimas intervenciones de esta interesante temática, escuchando a Honorio. Por favor, Honorio, dejémoslo participar en esta última ocasión. Adelante. Bueno, yo quiero felicitar otra vez al Instituto Politécnico, no solo por esta iniciativa, porque es una de las acciones que todas las instituciones tendríamos que estar promoviendo, ¿no? O sea, no solo porque como instituciones de gobierno, sino un compromiso social que tenemos con la diversidad lingüística, porque muchas veces se preguntan las instituciones cómo podemos apoyar si no es nuestro tema, o no nos corresponde, o no se nos ha asignado, ¿no? Vaya, son temas nacionales, son temas transversales en todas las instituciones, porque no es solo de lengua, sino es un derecho humano, ¿no? Hablar la lengua, y justo una manera de sensibilizar a las personas o a los estudiantes en particular, como lo decía también el doctor José del Valle, es a través de cursos que, aunque no se aborden directamente cómo se enseña o cómo se dice una palabra en tal lengua, sí es importante la formación de recursos humanos sensibles a la diversidad lingüística, porque estas personas, estos futuros profesionistas, son los que van a estar en los distintos ámbitos de la vida pública, ¿no? Sea ingeniero, sea licenciado, abogado, sea psicólogo, ¿no? Entonces, todas estas personas van a estar en la vida pública, en la vida nacional, van a circular, transitan a nivel nacional, internacional, como parte también de la ciudadanía global, ¿no? Quizá en México no se encuentren con un hablante de MEPA, pero quizá en Estados Unidos, en Europa, sí se encuentren con un hablante de Maya, ¿no? Ya, pues van a decir, somos mexicanos y nos podemos entender, ¿no? Entonces, es ese compromiso, aunque parece muy minúsculo, vaya, son acciones muy grandes que potencian el conocimiento de la diversidad lingüística, ¿no? Y por otro lado, sí me parece que estamos frente a un compromiso muy grande para este diseño internacional de las lenguas indígenas, porque el cambio no necesariamente es hacia la población indígena, sino es un cambio que tienen que dar las instituciones
públicas a nivel nacional, ¿no? No es un compromiso del INALI con los pueblos, digamos, originarios, en que ellos conozcan sus derechos y que ellos hablen su lengua. No queda ahí, ¿no? Sino que como instituciones, ¿qué cambios hacen a nivel nacional para que esa diversidad lingüística se pueda escuchar, se pueda estudiar, se pueda aprender y pueda expresarse en los pasillos, en las aulas, en conferencias, ¿no? En estos espacios académicos que son espacios de prestigio y poder también, ¿por qué no decirlo, no? Aquel que accede en espacios académicos también requiere ciertos conocimientos, cierta experiencia, ¿no? Y una persona que logre estar en esos espacios también alimenta el orgullo, la dignidad, ¿no? Entonces abona muchas cosas, no solo hablar la lengua, sino abordar temas y hacer visible toda la situación, ayuda mucho, ¿no? Entonces son estos cambios que me parecen que hay que potenciar, exponenciar, ¿no? E invitar a otras instituciones también privadas, ¿por qué no?, a que den este paso necesario y sustancial, reconociendo, ¿no?, que hoy vivimos en una sociedad global, todo lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, en otros países, perjudica a nivel nacional, ¿no? Y al revés, los que emigran a Estados Unidos, por ejemplo, sus hijos aprenden New Savvy español y New Savvy, perdón, e inglés y ya no saben español, ¿no? Entonces todos esos fenómenos hacen dinámica la diversidad lingüística misma, ¿no? Entonces también abona a crear esa conciencia del bilingüismo, del multilingüismo, ¿no? Y valorar, por supuesto, las aportaciones que hacen los pueblos indígenas también. Entonces, sí, me parece que yo también me sumo a ser optimista, ¿no? Que sí podemos ir aumentando más estos espacios académicos, ¿no?, de instituciones para abonar la vitalidad lingüística en general a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Honorio. Cerremos entonces esta tercera ronda escuchando a José del Val. Adelante, por favor. Bueno, yo seré muy breve. Es felicitar al POLI por estar desarrollando estas estrategias, ¿no? La gran experiencia que escuchar a los demás compañeros da en términos de saber de la problemática lingüística, ¿no? Y sí, que la batalla contra el racismo es esencial, ¿no? Porque, digamos, la lengua es uno de los elementos esenciales, pero el otro es el racismo, en ese sentido, ¿no? El término indígena y indio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está haciendo es valioso y hay que, sí, abrir el espacio de la reflexión profunda a un México pluricultural, plurilingüe, pero en realidad, ¿no? En una o dos generaciones, sí, como las cosas importantes se dan en una o dos generaciones, ¿no? O sea, esta generación primera de los pueblos indígenas ha llegado al punto en donde están ahorita los zapatistas paseando por Europa, trabajando vinculación y relaciones específicas. Entonces, este es el caso. Entonces, diría muchas gracias por todo. Gracias, José del Val. Gracias, Honorio Vázquez. Gracias, Alejandra Arellano. Tenemos mucho que reflexionar, no solo por la situación en lo general, sino por estas ideas que ustedes han dejado ahí en la mesa en el transcurso de esta experiencia de diálogo. Me parece que ha sido una espléndida manera de iniciar las jornadas de
Lengua y Literatura Indígenas en el Politécnico, gracias a todo el apoyo técnico que hemos tenido y tendremos a lo largo de estas jornadas, y a todos los compañeros que lo hacen posible. Y le pediría, no sin antes agradecer al doctor Matamoros que haya abierto este espacio con esta actividad. Le pediría a Ana Luisa Salas que nos hiciera el favor de despedir esta experiencia. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, y pues como decía el doctor Matamoros al inicio, pues es una pena en esta circunstancia que no nos podamos haber encontrado personalmente, porque pues como bien es cierto, los festivales son así, ¿no? Que son parte también ya de nuestras culturas ancestrales, que están fuertemente marcadas, afortunadamente, en la cuestión de la celebración y la cercanía que tenemos los pueblos, en particular en México. Y también pues hacer un agradecimiento explícito por el apoyo que hemos estado recibiendo, tanto de la CEPI como del PUIC, del programa que dirige el doctor José del Val, y también asimismo como el INALI, para el fortalecimiento de este festival que año con año, gracias a la participación de todos ustedes, pues ahí va logrando frutos también, y creo que son espacios importantes donde es muy bueno encontrarnos y dejar estas reflexiones, y también propiciar en la comunidad politécnica y el público en general, pues asomarse, que de hecho yo los invito a todo lo que produce y hace el PUIC de la UNAM, asimismo como el INALI y también la CEPI, que consulten sus redes, que por ejemplo estén pendientes del festival que hace la UNAM, el Festival de Poesía de Lenguas de América, el Carlos Montemayor. Realmente también es un hermano, un festival nuestro, así que pues estamos hermanados en este camino, y pues muchas gracias, Antar, también por habernos permitido de abrir esta posibilidad y de este encuentro. Gracias, Ana Luisa. Con esto concluimos. Los invitamos también a que estén pendientes de las redes sociales y las páginas del Instituto Politécnico Nacional en general, en particular de la Dirección de Difusión Cultural. Nos encontraremos en la próxima actividad de este Festival de Lengua y Literatura Indígena. Y bueno, perdón, también los invitamos a hacer seguimiento de todas las actividades que van a dar inicio desde el día de hoy, que tenemos preparadas para todos ustedes, de todo lo que va a constituir este festival. Muchísimas gracias, y invitarlos a que también consulten nuestras redes en Facebook, Instagram, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muy bien. Alejandra Arellano, Honorio Vázquez, José del Val, Ana Luisa Salas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.